historia en donde en esta historia se soluciona el conflicto, porque por ejemplo con hipnosis ericksoniana vos sanás a la persona a través de una historia. Se hace una metáfora y vos creas una metáfora y la metáfora es la que va a traer la solución al conflicto. Y puede ser que en esta regresión, o puede ser que somos todos, hay muchos descendientes de Cleopatra, porque todos venimos así y esa información está en el ADN. No me importa, ¿se entiende? Eso es mierda, le decimos, ¿no? Es como que no te sirve ir tan ahí, porque es obsesión de la mente. ¿Se entiende? Es una obsesión de la mente que quiero buscar. Pasa muchas veces cuando estudias biodecodificación, estás todo el tiempo buscando, este es un conflicto de acá, este es un... Entonces toda tu atención está en los conflictos. Claro, y toda tu mente está en los conflictos y ves conflictos por todos lados. Si te aparece gente, no, porque, eso es tu papá. No, y eso es tal cosa. Eso es, estás todo el tiempo decodificando el conflicto y no entienden por qué. Y si estudias biodecodificación ya me va mal en la vida, porque está toda tu atención puesta mates. Sí. Pásame que te lo arreglo. Yo tengo para hablar. Sí. Hacemos otro más y circula. A mí me pasó en esta semana con los nenes en la escuela. Empezaron a tener unas moversiones somáticas, y como que empecé a ver como cuestiones que a ellos le pasaban. En particular con la nena con la abuela, y en medida de la ruta de la mamá, Claro. sí, sacábamos la angustia, plenamente de vos que se un dibujo, de la abuela ofrece ese partido, esto ya no te encajó. Claro. Decir, mira, o sea, en el detalle esto de cómo te cambia la observación también hacia el otro y poder acompañarlo para que pueda sacar... Eso está bueno cuando vos utilizás toda esta información para no creer en la historia de la persona y saber que eso viene del programa de acá, de allá y que se puede liberar tranquilamente. Y estaba muy mal porque incluso en catequesis, cuando agradecemos por la ella, como que y se ponía mal y se quería ir y de ahí empezamos a ver qué es lo que claro, le hacía acordar a su abuela muerta. Claro. Entonces, sacar esto de decir no es el dolor que llevaba ella, era de la mamá. Claro. Yo te Perfecto. puedo hacer Sí. una consulta personal para ver si puedo terminar de incorporar esto, porque son conceptos que más allá de saber que yo lo venía tocando de oído. Yo creo que recién el sábado pasado el problema es que me hacer un montón. Tú viste que te comenté que tengo un montón. No es muy reciente, pero es repetido. Ajá. Y vos me dijiste, bueno, me diste aquí un dato de búsqueda. Sí. Yo ese mismo día le mando a... Esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo funciona la resonancia? Porque yo soy muy... No tengo mucha habilidad en explicar cosas personalmente, pues... Entonces tienes que buscar a alguien que haya fallecido repentinamente a los 39 años o que haya sufrido la muerte de alguien. Sí. Lo primero que hago es mandar un mensaje a mi papá, porque en el árbol de mi papá, mis dos abuelos paternos vinieron a la Argentina por la guerra. Sí. Grecia, los turcos. Sí. Mi abuelo paterno fue invadido por los turcos y estuvieron bastante tiempo sometidos hasta que se vinieron. Yo pensé que venía por ahí. Resulta que después me empiezo a dar cuenta que puede venir del árbol materno. Sí, puede venir cualquier otro. Pero todavía, Pasa mucho eso. pero todavía no tengo la certeza. La certeza de que, de quién es. Pero tenés el árbol genealógico armado. No he logrado, te cuento, mi abuela materna tiene su papá biológico, fue asesinado. Y yo intuí que a lo mejor este hombre falleció a los 29 años. ¿Cómo es? Acá está vos, ¿no? Sí. Acá está tu mamá, acá está... ¿Quién es el que se murió? El papá de... El papá de mi abuela. Bueno. El papá biológico. Acá está el papá de tu abuela, ¿no? Sí. Vení. ¿Ves? No hace falta la comprobación. ¿Sí? Es decir, las historias que son importantes en el clan no se pierden. ¿Sí? No se pierden. ¿Pensás? ¿Es la abuela? Creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué fecha es esa? Ella es el 2 de agosto. 2 del 8. El 29 de septiembre. Sí.
Sos doble labor. Y a mi hija le puso un nombre de esa. Ella vive la muerte de su padre, asesinado. Está bien, pero cuando fallece su papá biológico en un duelo, por quedarse con la mamá de ella, ella no se entera porque tenía 1 año y medio. No, tengo que buscarle. Está caliente. Por más que ella no sepa. Mira, por más que ella no sepa, mira, vos estábamos viendo que te diste cuenta que son yacientes, ¿no es cierto? Yo dije un muerto repentino. Dos días. Pensá en esa persona y en el duelo. Sentí cerrarlo. En la persona que fue asesinada. Cerrarlo. Sí. ¿Por cumpleaños o por mayor? Sí, pensé. Con el tu Para la abuela. otra. Que su papá es él, ¿no? Bueno, pensé en tu abuela que por su padre. Bueno, pero vos tenés la comprobación que es un doble. Lo ganó para el Día de la Madre, creo. Le dijimos que traía toda esta angustia, esta tristeza, no sabemos si es en una fecha cercana. Quería la receta, por su pregunta. La tenemos esa. Se entiende que si vos sentís la sensación de angustia, Y él, de tristeza, de sentir que bloqueada en la vida, sentir que un muerto repentino es esto, yo no les pongo dudas. Pero también no podés estar cargando con la tristeza y la angustia de lo que vivió ella por la muerte y la hija. Un conflicto de amor. Porque esto fue una muerte repentina por amor. ahora está el lunes. Porque su Bueno, hijo- lo que nos comunicamos y... ¿De qué? Te digo de curso de Ulises para que lo vean. ¿Qué importa? Vos sos doble de ella. ¿Cómo te crees que vivió ella? Elemento de la formación. Con esto hay que ver, son dos completos. ¿Alguien necesita agua caliente? ¿Algo? Sí, había más. Bueno, mirá. Para preparar. No, pero ¿sabes qué pasa? Si tu abuela tenía 1 año y medio, ella está cargando las emociones de su madre por la muerte de su padre. Sí, no importa que ella no se entere. Ella sintió la muerte de ella. Eso lo cargó tu abuela y lo está preparando. Más allá de este evento, digamos que simplemente decir, no sé si fue un asesinato. ¿Cuál es el papel de la mujer ahí? ¿Se entiende? ¿Qué papel tenía la que tenía que decidir? Ponete en el lugar de la esposa con estos hombres que se yo estoy viviendo con todo eso. Dale, pleno. Y después si tengo que buscar alguna otra cosa más. Dale, sí, pero ahí está todo. Yo vivo allá, yo vivo en zona oeste. Chicos, eso también, bueno, sí, hacemos un pequeño break y les digo cómo hacerlo del árbol genealógico y cortamos, ¿sí? Bien, dale, sigue ahí. Y tenemos 10 después. Dale. Es un budín extraordinario. ¿Ganaste? Gracias. Sí, ¿Vos sos de acá de Caballero? No, ella no por Socorro. Yo vivo en Mendoza. Ah. Bueno. Bueno, no tampoco está. Sí, Sí, cerquita de campo. Sí. Nosotros somos de Villa Allende, cerquita. Mira. ¿Sí? Yo estoy haciendo como un curso de video online. Ah, mira. TV online. ¿Cómo es tu Sí, nombre? bueno, María Los Ángeles. Ah, Ya mira. está escrito y eso, pero bueno. Está bueno. Voy por el primer módulo. Ah, ok, Eso bueno. te voy a seguir de otro módulo. Está interesante. Ah, bueno, buenísimo. Es que bueno, cuántas cosas, o sea, formación online, formación personal, todo, y lindo consejo
junta mucha información. Sí. Si su vez que se llama, si suma el parecido físico, es como más abajo. ¿Pudiese que me decías que averigüe de que si mi fecha de concepción coincidía con qué? No, más fechas sobre ese evento. Yo no le pondría duda a ese evento. O sea, si hay una situación arriba. Por ejemplo, hay una situación arriba, vos no la conociste a la situación, eso es lo que más te bloquea, ¿no es cierto? Mira cómo yo estoy hablando y te tapaste la boca. O sea, el secreto de eso y lo que quedó ahí. Entonces, hay escenas arriba que ya se han hablado tanto, como diciendo, yo no conozco la historia, me la han contado tanto la historia que ya no puedo conectar con la emoción de la historia. Pero lo que vos haces con las historias esas es ponerte en lugar de los participantes, pero haciendo de cuenta de que no es tu abuela, por ejemplo. Una persona que dice, no, mi abuelo se vino en el barco y estuvo encerrado en una especie de baúl para que no lo vieran. ¿Y por qué viene la consulta? Porque es claustrofóbico. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo te crees que lo vivió eso tu abuelo? Entonces vos lo que haces es como si te salieras de tu cuerpo y te metes en la historia del abuelo. Si a ver, me subo un barco, voy 2 meses adentro de y me imagino todo lo que vivió esa persona. Ahí te conectas. Si vos lo ves desde afuera, como la historia que siempre te contaron, no la entendés. Mi abuelo, ¿no? También tiene ascendencia griega, por eso mi nombre es Ulises. Entonces él viene a Salta, Argentina, y lo que hace es que le manda una foto a la que después hace mi abuela para que se los casen. ¿Se entiende? Ahora, pues si no, eso era normal. ¿Sí? ¿Cómo te crees que se sentían esas mujeres? ¿Se entiende? ¿Cómo te crees que se sentían esas mujeres? No, porque eso era así. Porque me contabas vos, se batían de duelo. ¿Y cómo te crees que eso se vivía? ¿Cómo te crees que asesinen a quizá al hombre que amaba? ¿Cómo te crees que lo vivió? ¿Cómo vivís vos tus parejas? Listo, ya está, se acabó, ¿me entendés? Ahí estoy repitiendo esto, estoy viviendo esto porque eso se está viendo mal. Las personas están viendo mal, lo ven como normal y no están viendo lo que realmente sintió la persona. Entonces, mi abuelo le engaña a mi abuela, en realidad le miente, le manda una foto como de 10 años antes o 20 años antes. Entonces viene mi abuela de Grecia con 20 y tantos de años que ya era súper desvalorizada porque eran grandes ya y para casarse, ¿no es cierto? Y ve que mi abuelo no era el pintón que le había mandado, ¿viste? La foto que le había mandado. Sí, el Tinder de esa época. El Tinder de esa época. Entonces ella se quiere volver. Ella se quiere volver, pero las otras mujeres de la colectividad la convencen para que ella se case. Hasta ahí vos decís, es una historia normal. No, no es normal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ella es obligada, se siente obligada, está la mentira. ¿Cuáles son los condimentos? Está la mentira, está la desvalorización, ¿se entiende? Que después ella muere de un ataque de asma. Por cómo la asfixiaba el chaval, cómo no la dejaba ir. Entonces, yo soy doble de mi abuelo. Una expareja que yo tenía es doble de mi abuela. Entonces cuando entramos juntos, a estar juntos, nuestros programas repiten las emociones que tuvieron los abuelos. No es que vos, es al revés que vos tenés que hacer. Es decir, ¿qué estoy viviendo yo con mi pareja? ¿De quién es doble? De mi abuela. ¿Qué hago de mi abuelo? Bueno, lo que no se cuenta de mi abuelo, lo que no se cuenta de mi abuela, lo voy a estar viviendo ahí. ¿Se entiende? Lo otro es lo que ya se sabe. ¿Se entiende? Las emociones que la abuela no pudo expresar, que el abuelo no pudo expresar. Entonces, yo en esta pareja era re, ¿cómo se dice? Celoso, posesivo. ¿Por qué con esta pareja era posesivo? Porque ahí nomás entró la información del abuelo con la abuela. Posesión. ¿Se entiende? Entonces cuando me doy cuenta, digo, bueno, vale, tengo que hacer lo que el abuelo no hizo.
me separo, te dejo ir, libre. ¿Se entiende? Pero es algo que hago en honor a lo que no hizo mi abuelo. Eso no es amor. ¿Se entiende? ¿En dónde no hay amor? ¿En qué escena no hay amor? Ahí hay que ir. ¿Se entiende? Eso no es amor. Entonces te pide que vos hagas un acto de amor, el árbol genealógico, ¿se entiende? Entonces te pide un acto de amor. ¿Cómo se sintió esta, me entendés, a que le asesinaron al marido? O vos ponete en lugar de una mujer, que vos tenés un novio, y que otro lo asesina a tu novio, y que vos tenés que vivir con ese que asesinó a tu novio. Imagínate lo que sintió ella. Imagínate lo que pensó. ¿Se entiende? Ponete en lugar de ella. Ponete en lugar de la hija que es criada incoherentemente por el asesino de su padre. Pero déjame que te cuente la historia. Eso lo sabe el inconsciente, ¿me Claro, entiendes? porque yo no lo estaba viendo de esa forma. Porque cuando matan al papá de mi abuela era muy chiquita, entonces no sabe. Ella se entera de grande. No sabe conscientemente lo que Claro, son. ella se La entera. energía de muerte y de asesinato se la comió El toda. sufrimiento de la El mamá. de la madre se lo comió todo. Eso de manera prefrontal. Claro. El que no sabe es el consciente. ¿Se entiende? El inconsciente sí sabe. Un montón de gente, un montón de veces dice, yo siento que mi papá no me reconoce y nunca se entera. ¿No? Y viene la consulta y digo, ¿tu papá no es tu papá? Y se está expresando. El inconsciente sabe todo. El consciente es el que no sabe. Y necesita salir a la luz. Y lo puedo estar reparando. Si acá fue un conflicto de amor, un conflicto de pareja, vos lo estás reparando con tus parejas. Entonces todas las emociones por las que vos estás pasando con tus parejas, ¿me entendés? Las sensaciones y emociones de esa abuela que sos doble, a la que le mintieron. Ay, te mienten tus parejas. Te ocultan cosas, te ocultan información. ¿Se entiende? ¿Cómo se sintió ella cuando le cuentan esta historia? ¿Se entiende? Pero yo me acuerdo de haber tenido un diálogo con mi abuela. Ahora, a raíz de lo que vos me dijiste, yo empecé a averiguar. Claro. Mi mamá me cuenta que mi abuela se entera de esto cuando ella ya había nacido. Mi mamá ya había nacido, era chiquita. Cuando fallece mi abuela, debajo de su almohada estaba la carta de este hombre donde le contaba toda la historia. Y yo me acuerdo de que mi abuela me contó que ella lo amó profundamente y le estaba eternamente agradecida por cómo la había tratado, por cómo la había cuidado sin ser su padre, al punto de que la hermana... Si fuera eso, ¿cómo vivís vos tu pareja? ¿Me entendés? Te estás justificando desde la historia que te cuenta ella desde su prefrontal, Claro. ¿me entendés? Está bien. O sea, vos imagínate que dijimos, todo lo que vive la madre de los 0 hasta los 3 años se impregna en el inconsciente de la pareja, del bebé. Sí. Entonces, ella tenía 1 año y ella no entendía nada, pero ¿cómo lo vivió su mamá a esta escena? ¿Y su mamá no puede haber estado enamorada de ese hombre? También, pero hacé de cuenta que estaba enamorado de ese hombre. ¿Se entiende? ¿Y qué vivía con el otro entonces? Hacé de cuenta que hoy en día vos estás enamorada de Pepito, ¿sí? Pero estás en pareja con otro. Y 2 hombres se matan entre sí para quedarse con vos. ¿Qué tan normal es eso? ¿Cómo lo vivirías vos? Vos dirías, ay, qué lindo, mataste, asesinaste a un hombre por mí. Es re romántico, ¿no? No hay amor ahí. ¿Se entiende? Yo no sé cómo será, pero como vos la mires a la película, no es amor. La opción que vos tengas, ponete en todas las opciones, digo, bueno, está bien, hagamos de cuenta que estaba enamorado. Porque eso es lo que pasa en el clan. Y ojo, que también lo tienen que saber esto, porque estos son trucos para saber los secretos. Cuando en el clan se polariza algo, es mentira. Hay un secreto escondido. Y yo me lo encuentro en cada árbol genealógico. Era tan bueno, era un pan de Dios. Es mentira. ¿Se entiende? Eso hace el ego, muchas veces hace eso para enamorarse del depredador. No puede soportar al depredador. Entonces, es la esquizofrenia de enamorarse del depredador. ¿Y cómo lo viven los descendientes? Se enamoran de depredadores, de manipuladores. ¿Se entiende? Porque acá hay una mentira.
¿sí? Por ejemplo, viene una persona a la consulta y me dice, tengo colon irritable, ¿no? Y bueno, le digo, el conflicto del colon irritable es que alguien te controla, te maneja como si fueras un caballo. ¿Quién lo hace eso en tu familia? Sí, mi marido. Mi marido es un manipulador, me manipula, todos creen que es bueno, y en realidad todo el tiempo me está psicopateando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué onda. Vemos que ella es doble de una abuela y él es doble del abuelo. Le digo, ¿qué onda con este abuelo? Ese abuelo es tan bueno, porque ¿sabes qué pasó? Esta abuela lo abandonó a mi mamá y no apareció nunca más, y mi abuelo se hizo cargo de ella. ¿Se entiende lo que dice? Y después aparece la madre de meses antes de que muera a decir que la verdad en realidad era de que el padre, o sea que el abuelo, había, ¿cómo se dice?, amenazado que iba a asesinarla si se acercaba a su hija. Y por eso no se arrimaba. Pero nadie le cree, porque todos tienen una imagen distorsionada de esta persona por el ego, de que es muy bueno, que es un pan de Dios. Pero entonces ella está años con un manipulador para que salga el secreto a la luz. ¿Se entiende? En realidad el abuelo no era tan bueno. Entonces siempre en el clan hay polarizaciones. Si vos decís, este era un pan de Dios, no, tenía un ego, tenía su parte oscura, hay que ver su parte oscura también y dejarlo como alguien, no transformarlo en alguien malo, ¿se entiende? Pero sí que las cosas sean equilibradas. Busca equilibrarse el clan. Entonces vos vas a vivir la verdad de lo que pasó arriba. ¿Se entiende? La verdad, entonces tu abuela te puede contar historias, todo, y vos estás, si eso es tan color de rosa, vos estarías heredando color de rosa. ¿Se entiende? Si no estás heredando color de rosa, es al revés. Claro. ¿Se entiende? Porque entonces, la historia que cuentan es esa, que era tan bueno, que la trató tan sí, bien, no. que a la hija que tuvo con esa mujer le puso el mismo nombre. Y bueno, evidentemente que hay que ver lo que es bueno y malo para... No, sí, lo que pasa es que hace algo el ego, que hablamos mucho en el curso de pareja, que transforma a un depredador, es el síndrome de Estocolmo. Mi abuela decía, ¿se entiende? Y los transgiversa, ¿se entiende? O sea, luego cuando vas a los mínimos detalles de la historia, vos decís, estás loco. ¿Me entendés? Es decir, asesinó a una persona. Vos imaginate cómo va a ser buena una persona que le quita la vida a otra persona. Empecemos por ahí. Empecemos por el principio. ¿Era tan bueno? Sí, vale. O sea, vos te imaginás asesinando a alguien. Vos imaginate la ira, ¿se entiende? La posesividad, lo psicópata que tenés que ser para asesinar a alguien. O sea, empecemos por ahí. Esta persona que era tan buena asesinó a otra persona. O sea, ya larguemos por ahí y ya te das cuenta de la distorsión que hace el clan. ¿Se entiende? Porque no quieren que salga la verdad. Entonces, los descendientes viven la verdad. Estás con psicópatas, estás con manipuladores, estás con esto, porque no se está viendo que el chabón era un psicópata, asesinó a otra persona, como sea. ¿Se entiende? Hay miles de opciones diferentes antes de asesinar a una persona. Y las guerras, en el caso de que participaron en guerras y mueren en guerras. También, ¿no es cierto? Pero era como o sea, si bien mataban, obviamente a gente, también era como, o vos bueno, o por ejemplo, los que vienen con la información de gente que estuvieron en la guerra y asesinaron en la guerra, ahí tenemos las grandes adicciones. ¿No entendés? La cocaína, la heroína, son asesinatos muchas veces, ¿no es cierto? Ay, mira vos. ¿Ah? ¿A quién traes? ¿No? Entonces, cuando hay asesinatos, el adicto a la cocaína siente la emoción del que asesinó y es tan fuerte en su cuerpo que lo único que le calma es la droga. está lleno de... Sí. Está lleno. Y bueno, imagínate con los desaparecidos acá en Argentina. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí. no te quiero interrumpir. Entonces, termino con la otra idea. ¿Qué voy a buscar? Como estábamos viendo ahí con Silvi. Estos momentos intensos en el clan. Y cómo yo lo puedo estar reparando. O puedo estar repitiendo y sacando a la luz algo, o lo estoy tratando de reparar.
¿sí? A vos te resuena y vas ahí, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo que más te bloquea? ¿Cuáles son los personajes más fuertes que podemos tener nosotros como que nos bloqueen en nuestro inconsciente, ¿no es cierto? Estos personajes, estas entidades que estamos hablando del camino del guerrero, porque la biodecodificación, hoy vamos a hablar de un pedacito de la biodecodificación, vamos a hablar más de cómo lo vamos a usar para nuestro trabajo interno, ¿no? Después lo otro es estudiar biodecodificación. Entonces, las muertes repentinas, los asesinatos, los accidentes, los paros cardíacos, ¿sí? Todo lo que son muertes repentinas que dejan el clan bloqueados con todo lo que quedó en pausa y todos los condimentos, los olores y las cosas que pasaron ahí, ¿sí? Es decir, cómo quedó bloqueado el clan con respecto a eso, ¿sí? O esquizofrénico, ¿no? Como en este caso hay una esquizofrenia, hay una deformación de la verdad, porque no se puede aceptar, es muy fuerte y la mente hace eso, la deforma. Bueno, lo que decís vos, en mi caso se destaparía una realidad opuesta a la que se cree. Claro, la que se cree. Porque adelante mío, mi mamá el sábado pasado llamó a las hermanas que están vivas de mi abuela, que son dos, una es hija de este hombre y otra es hija del que falleció. Claro, No había datos, claro. un nombre, un apellido. No había datos. No, pero está la historia que es muy fuerte con Y fíjate otra cosa, el papá biológico de mi abuela hacía poquitos meses que había vuelto de la guerra y estaba muy deprimido. Claro. Sí, y era asesinado en ese momento. Claro, y ese también vino de la guerra. Y por lo que más o menos pude ver de la fecha del fallecimiento de él, buscando este 39, porque yo hoy tengo 39 años y estoy viendo esto, me da como un número 32. Claro. No me da exacto el 39. Bueno, hay que ver por un ciclo que puede ser otra cosa, ¿sí? Que puede haber, que puede ser, hay que ver en consulta. Sí. Recién que hablabas del árbol, no entiendo mucho, pero eso de bloqueo, si hay una muerte repentina, pero un suicidio. Un suicidio. Es un bloqueo, el bloqueo a que te referías, que esa persona... El que está No conectado a podía, esa no muerte, estaba no, el que está conectado con trayendo. esa muerte, es decir, vos, descendiente, y estás conectado a esa muerte repentina, sentís en tu cuerpo la sensación de estar bloqueado, la sensación de no avanzar en tu vida, de que tu vida está en pausa, de que tu inconsciente no te deja disfrutar, no te deja gozar de la vida, ¿sí? Y te puede traer las sensaciones que tuvo la persona que se suicidó, por ejemplo, o cómo quedó bloqueado el duelo. Es decir, ¿por qué dije duelo bloqueado? Porque una muerte repentina es un duelo difícil de llevar para el clan, ¿se entiende? Entonces, como quedó la tristeza, como quedó la angustia, como quedó todo, te está saliendo o te está cayendo, ¿no? Vale, todo eso es de tu clan, eso que te está dando cuenta ahora es el duelo de tu clan, corazón, ¿se entiende? Y uno puede cargarlo. Yo nunca hice nada, todo esto es como que estoy... Los abortos también. Sí, los abortos provocados antes de que vengas vos, pero no programan lo mismo, ¿se entiende? No programan lo mismo, ¿sí? Yo le estoy hablando de esto, que hay un suicidio en tu clan. Dos. Vale, entonces Biológico, ¿no? No sé. puede ser que vos estés conectada a eso, entonces sentís lo del suicida, ¿se entiende? Pero no vas a cometerlo, ¿se entiende? Y lo del clan, de cómo quedó el clan con la muerte esa repentina. Vos imagínate una muerte repentina en donde pasa esto y todos quedan bloqueados, quedan todos como o con tristeza o con choqueados, ¿se entiende? O se quedan con ira, o se quedan con la sensación de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego uno como descendiente de eso, como estar conectado a eso, tiene esa pregunta en la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces vas buscando en una terapia, en el otro, ¿de dónde viene? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Se entiende? Porque se quedó la pregunta ahí, ¿no? Entonces, las muertes, muchísimas gracias, las muertes repentinas dejan un bloqueo y luego uno lo vive ese bloqueo como una tristeza, como una angustia, como una sensación que hay un montón de frases que delatan eso, ¿no? Siento que algo se tiene que mover. Siento que algo que desde dentro me mantiene quieto y que no me deja ir hacia adelante. Si tengo la sensación de que algo no me tira, tengo la sensación de que mi vida no es mi vida. Un montón de frases que son de yacientes, se llama yacientes,
¿sí? Que son muertes repentinas, que vos podés estar conectado a eso, ¿vale? Es muy fuerte, ¿por qué? Porque el árbol genealógico es el 50%, es el reptiliano. Entonces ahora les digo cómo desbloquear eso. Uno desbloqueando eso, lo que haces es iluminar el árbol, la conciencia de esa persona y asumir la libertad de uno mismo. ¿Cómo? Tenés que, o sea, lo que busca el árbol genealógico es que esto se vea, o sea, nosotros vivimos en el mundo de la polaridad, ¿no es cierto? Entonces vos lo que hay que buscar es la visión amorosa de eso, ¿sí? Y las cosas que quedaron polarizadas en el árbol, es decir, estas cosas, las que se polarizan en el árbol se vive como secreto, es decir, cuando algo se polariza como muy bueno y luego los descendientes están viviendo lo muy malo porque no se está viendo lo malo de esto para que el descendiente también esté equilibrado. ¿Se entiende? Porque si no, es como cuando vos desequilibras algo, estás desequilibrando para un lado o para el otro. Hasta la misma palabra, vivís desequilibrio, ¿entendés? Pero si eso está en el pasado y en el ADN. ¿no? En el ADN. Vos lo pones en la luz y todo. Esa es la parte energética que podés hacer. Te conectas con ese personaje, te imaginas que estás conectado desde la frente hacia la frente, desde el pecho hacia el pecho, desde acá a acá, ¿no es cierto? Con una imaginación, le das amor a eso, es energético. Pero ¿qué pasa? Eso hace un alivio al programa, pero no lo elimina el programa, porque eso está en el reptiliano que no quiere cambiar. Acuérdate que el reptiliano no aprende porque no razona. Entonces vos lo tenés que eliminar desde el reptiliano para que sea 100%. Es por eso que tenemos que afectar al reptiliano. Entonces, ¿cómo afecto al reptiliano con estos personajes que no lo puedo evitar? ¿Sí? Tomo conciencia, siento, por ejemplo, siento esta tristeza, siento esta angustia que es una tristeza, una angustia que quedó acá arriba, ¿se entiende? El policía que no te deja hallarlo dice, pero necesito el número, necesito la comprobación. Ese es el que te va a querer bloquear. Vos andar lo que sentís siempre va a ser más real que lo que pensás. Siempre. La verdad está en tu sentimiento y no en tu pensamiento. ¿Se entiende? Tu sentimiento es más real que tu pensamiento. ¿Se entiende? Porque el pensamiento es el policía, es el personaje que va a seguir viviendo de eso, que si vos te desbloqueas de eso, ese personaje muere en vos y no quiere morir. ¿Se entiende? Se aferra con uñas y dientes y te bloquea. Te bloquea. ¿Se entiende? Entonces cuando hay estas cosas, así como este asesinato o un suicidio, tienen estos, muchas veces estos, no lo puedo creer. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, el bloqueo de tu duelo sería no lo puedo creer. El primer bloqueo puede ser no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y luego tenés un consciente que te bloquea en eso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Por más que te lo muestren así, no lo puedo creer. Dice tu mente. Hay una voz adentro de tu mente que dice ese no sos vos. Ese no te va a llevar al amor. ¿Se entiende? Ese es el mismo policía que busca al asesino. Después, el siguiente nivel de bloqueo, ¿sí? Puede ser no lo entiendo, buscar la explicación. Entonces todo el clan está buscando la explicación y todos están en el porqué. Y hablan de esa manera. ¿Sí? Claro, entonces se expresa de un montón de maneras. Por ejemplo, si yo tengo que codificar, digo, bueno, ahí se quedó bloqueado, no lo puedo creer. ¿Se entiende? Entonces, por más que lo estés viviendo con tu pareja, lo estés sintiendo en tu cuerpo, tu mente dice, no lo puedo creer, porque no quiere que salgas de ahí. ¿Se entiende? Entonces, o puede ser, ¿me entendés? Que quede en este porqué. Cuando están esto de las muertes repentinas, son cosas que a mí me gustan mucho que se salgan a la luz porque te plantean un bloqueo tan fuerte en la vida, ¿sí? Que uno busca por muchísimos lados desbloquearlo y parece que uno nunca llega a desbloquearlo completamente. Yo lo digo por experiencia propia también, o sea, por eso yo empecé este camino, ¿no es cierto? Para mí, así re egoísta, ¿no? Después el universo me dijo, no, viste, vos tenés que compartir. Entonces, esos personajes, ¿no? O sea, los pensamientos sobre los hombres, ¿me entendés? Entonces, viene un hombre y tenés un pensamiento no tuyo, es tu clan hablando. A mí me pasaba que antes traía mujeres, ¿me entendés? Desvalorizadas, porque todos los hombres de mi clan habían desvalorizado mujeres. ¿Se entiende? Entonces traía mujeres desvalorizadas a mi clan y yo tratando de sanar lo que no habían hecho todos ellos. ¿No
es cierto? Hasta que dije, basta, ¿me entendés? Lo que no hicieron ellos, no lo hicieron ellos, me vale más, yo trato bien a la gente, yo está todo bien, déjenme traer. Porque en realidad cuando las personas se peleaban conmigo, no era ella y todas las mujeres de su clan tirándome a mí. Loco, ¿me entendés? No solamente me tengo que hacer cargo de mi abuelo, de lo que hizo mi papá, sino de lo que no hizo tu papá, de lo que no hizo tu abuelo. Vale, ¿se entiende? Cada uno con su mierda. ¿Sí? Entonces yo pude liberar eso, ¿no? Hace poco, ahí él también me ayudó a darle un cierre de oro a eso, ¿no es cierto? Que ahí estamos en la parte cuántica, ¿no? Yo acababa de liberar todo esto de mi abuelo y a los 2 días me comunico con una amiga él y me dice, che, con sus registros acá, chico, tu abuelo, y el abuelo a través de él y me mandó un mensaje diciendo, loco, ya está, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. ¿Se entiende? Entonces es muy liberador, te llenas de energía. Es hermoso, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el árbol. Pueden, bueno, acá, ¿vos haces árboles también? ¿Ustedes trabajan con árboles también acá? ¿Con la psicogenealogía acá? Ella es biodescodificadora. Con árbol genealógico también. Bueno, pueden, por ejemplo, acá pueden venir con Anastasia. Allá en Córdoba, bueno, pueden trabajar con los alumnos, con ella. ¿Quién más está de alumno con ella? ¿No es cierto? Ustedes también están estudiando. Pueden hacer online. Online también podés estudiar, ¿no? Y decir, bueno, voy a estudiar el módulo 2, que es de psicogenealogía. Y vos, esa es la parte del conocimiento del guerrero, ¿no es cierto? Entonces, después tenemos que nosotros a esto afectar al reptiliano. El reptiliano es el que nos necesita ser, tenemos que instalarle un antivirus a nuestro cerebro. Esa es la manera de desbloquearlo. Porque hay un dicho que decían los toltecas que decía que estas cosas de la importancia personal que venían heredadas son monstruos de 1000 cabezas, que hay 2 maneras de trabajar con ellos. O matándolos de hambre, es decir, no le das poder y se muere, o lo asesinas. Muerte simbólica. Que haya una muerte simbólica de tu ego. Son las maneras de trabajar que tenían ellos y nosotros también trabajamos muy parecidamente, aunque lo hacemos muy científico, pero en realidad esto se termina en necesario. ¿Qué pasa? Les voy a explicar un poquito esto que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros tenemos una emoción intensa. Cuando tenemos una situación intensa en nuestra vida, en donde nuestro límite de estrés se ve superado, es decir, nosotros tenemos un ritmo de normotonía o de que estamos con un estrés y después descansamos, estamos con una estrés en nuestra vida común. Nosotros tenemos momentos de estrés, por ejemplo, y descanso, ¿no? O a la mañana estamos a pleno, después a la noche estamos descansando, y tenemos una vida que muchas veces hay personas que tienen una capacidad de lidiar con más estrés que otras, ¿no es cierto? Mi hermano le dice a eso la cuota de quilombo. Dice, yo estoy acostumbrado a esta cuota de quilombo. Científicamente sería límite superior de estrés. Claro, o normotonía de Hammer, ¿no? En cordobés sería la cuota de quilombo a la que está acostumbrado a manejar, ¿no es cierto? Yo lo mido de 1 a 10. Claro. O sea, de 1, 2, 3, va subiendo cuenta que ya sabías, porque estás en 10 estás igual que en 1, o sea, no te importa nada. Claro. Entonces, cuando vos vivís una situación intensa, como puede ser algo diferente, un asalto, un momento que te impacta, ¿no es cierto? Ahí tu cerebro empieza a grabar, ¿sí? Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Podríamos grabar información por 25.000 años con esa capacidad de memoria que tenemos. 25.000 años, segundo a segundo. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro solamente guarda información si hay una emoción relacionada a ese momento. Por eso en el árbol también lo podés vivir de esa manera. Podés ver el árbol, decir, se vivió esta emoción, quedaron registradas todas estas emociones y ese momento quedó ahí impactado. Entonces cuando vos vivís una emoción intensa, fuerte, porque hay algo de sorpresa o lo que sea, tu cerebro ahí es donde empieza a grabar.
¿sí? Graba en una neurona, se llena de información visual, auditiva, olores, kinestésica, ¿no es cierto? Todos los símbolos, los simbolismos son muy importantes también para el inconsciente, habla más por simbolismo que el lenguaje muchas veces, ¿no es cierto? Se comunica con otra neurona porque esa se llenó rapidísimo, se llenó su capacidad que guardó, se comunica con otra, se llena la otra, se llena la otra y se forma un circuito neuronal, ¿sí? O engrame, ¿sí? Se puede llamar engrame o circuito neuronal, Alejandra le dice pista, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que pasa es eso. Luego, cuando vos vas caminando por la calle o hay una situación que recuerda a ese momento en donde se grabó esta escena, se va a activar el circuito neuronal, le va a mandar mensajes al sistema límbico, por ejemplo, y voy a tener una reacción emocional quizás a algo que no entiendo. Por eso las parejas son expertas en pelearse muchas veces, ¿sí? Porque lo han hecho tantas veces y tienen tantos engrames que ahora, por ejemplo, vos puede ser que la chica haga y ya está, a él le activó todos los recuerdos de todas las veces que le dijo, sos un pelotudo, que no sé qué, todas esas veces que a él le dolió y él ya, ¿y qué te pasa? Y reacciona, y la otra no hizo, ¿no es cierto? Porque ya lo aprendiste por repetición y quedó un montón de circuitos neuronales. Ahora, en el momento en que sucede esto, o una pelea, o una situación intensa, dependiendo de la emoción que yo voy a tener, va a ser en qué sector de mi cerebro se va a quedar grabado. Entonces, con esta información científica, lo que vamos a hacer es diseñar un simbolismo, más todo, le podemos trabajar nosotros y utilizar todo esto a nuestro favor, ¿sí? Porque yo dije, tenemos que afectar al reptiliano, es la única manera de deshabilitar esta información. ¿Por qué? Porque Bruce Lipton, que es un premio Nobel de biología, es increíble todo lo que hizo esa persona, dice, el árbol genealógico, no el árbol genealógico, pero la información del ADN, lo mismo, ¿sí? Está ahí como posibilidad. Y algo puede activar, ¿sí? Una emoción puede activar, algo en el ambiente puede activar esta parte del ADN, pero una emoción puede desactivarla también. O sea, no puedo cambiar las histonas, pero puedo desactivarlas. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es instalarle científicamente lo que vamos a hacer es instalar un antivirus en nuestro reptiliano, ¿sí? Chamánicamente vamos a decir, vamos a hacer una muerte simbólica de esa entidad que te posee, ¿sí? ¿Eh? Amigo, amiga. Todos los martes. Pare de sufrir. ¿Ah? Bueno, eso quiere decir, pare de sufrir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un truco mental, ¿sí? Pero es un truco. Primero, como guerreros, voy a identificar esto, ¿sí? Voy a identificarlo, cómo me hace sentir, de dónde viene, ¿no? Ya lo identifiqué, puede ser de qué nivel el árbol, simplemente estoy viendo que esto viene de alguna muerte o algo y directamente lo voy a tratar de desactivar sin ver mi árbol, también puede ser que sirva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Enrique ahora no te hace un árbol, te dice, ¿qué estás viviendo esto? Bueno, ¿quién vivió esto? Tal, ponele ahí. Ya está. Dice, ya me harté de hacer árbol genealógico, así que la persona viene y dice, yo siento esto, bueno, ¿quién vivió esto? Tal, bueno, es de ahí. No me hace falta hacer números, no me hace falta saber nada. Y eso es lo último que está haciendo Enrique ahora. O sea, Enrique ahora te dice, yo el árbol genealógico ni lo dibujo ya. ¿Qué sentí esto? Bueno, ¿quién murió repentinamente de una muerte repentina? Sí, bueno, ¿qué sentí esto? Bueno, esto viene de ahí. Ya está. Porque vos también cuando uno empieza a tener mucha práctica, me lleva más tiempo tratar de convencer el cerebro del otro, porque yo ya sé, ¿me entendés que viene de ahí? Porque ya, ¿me entendés? Tengo por lo menos 7000 consultas encima, ¿me entendés? Capaz que con 2 palabras que te dice el paciente vos ya te... Sí, a los 3 minutos yo ya sé. ¿Se entiende? Porque ya tengo 7000 consultas arriba, ¿me entendés? Entonces hay como que algo que... Yo me enteré porque cuando fuimos con Pablo, vos no demoraste ni 5 minutos reloj ¿Quién es? en plantearnos a los dos cuál era la situación. No demoraste 5 minutos reloj. Sí.
Porque es como algo que se ve, ¿me entendés? Y las gestualidades del cuerpo que habla. En todo, ¿se entiende? O sea, que ya viene pum pum. Entonces vos agarrás. Claro. Entonces vos agarrás y sabes, ¿a quién vivió esto? Bueno, listo, ya sé que es este. Voy y lo deshabilito. Aparte, de última, a tu cerebro reptiliano no le va a importar mucho que vos le compruebes con fecha. ¿Se entiende? A él no le interesan las fechas. ¿Sí? Es una parte, la parte del árbol genealógico que se usa para que el ego diga, ¿no? ¿Se entiende? Pero ya cada vez vamos yendo más rápido. Entonces, lo que hacemos es que vos conectas con eso, que con lo que le das, te das cuenta que le das algo que no es tuyo porque es más fuerte que vos, porque toda esta historia tiene todas esas condiciones. Entonces lo que hacemos es diseñar una muerte simbólica para ese personaje, ¿sí? Y ojo que el personaje se va a resistir en el proceso, ¿vale? Se va a resistir en el proceso, va a haber una resistencia. Hay mucha resistencia con el árbol muchas veces, porque es que se muere una parte que es el 50% de tus angustias, ¿me entendés? Y ese personaje va a dejar de existir. Es la muerte para esa persona. O sea, para el ego ese, ¿se entiende? Es muy fuerte. Muchas veces cuando les pasa de todo cuando van a hacerlo, muchas veces, muy divertido. Entonces, el cerebro reptiliano, para que yo quiero que el programa se grabe en el reptiliano, tengo que saber qué es lo que activa el reptiliano. ¿Qué es lo activa el reptiliano? La amenaza. La emoción de sentirse amenazado es lo que activa el reptiliano. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que buscar esa emoción para que todo el simbolismo que voy a usar quede grabado en el reptiliano. ¿Sí? Entonces